vamos a ver el manual para ver las diferentes características, uso e instalación del equipo. En primer lugar, como nomenclatura vamos a abreviar a los tres modelos que tenemos, que es Trio, Duo y One. Vamos a ver que en el capítulo de conectores los tres conectores que tenemos son para carga en DC el CCS con la definición de sus pines, CHAdeMO también con la definición de sus pines y el conector para carga AC con la definición de sus pines, que no es momento ahora de explicar y que se escapa de este tutorial. Algo muy importante es las protecciones. En este equipo las protecciones juegan un papel fundamental porque actualmente no son autorrearmables, ¿vale? Y podemos diferenciar en dos tipos de protecciones. Por un lado, las magnéticas y térmicas, magnetotérmicas, y por otro lado, las diferenciales. Vale. Generalmente, las protecciones magnetotérmicas saltan si existe algún problema, digamos, aguas abajo del sistema. ¿Vale? Y las protecciones diferenciales saltan si existe una deriva a tierra. Vale, pero esa deriva puede venir o bien aguas abajo de la protección o bien aguas arriba de la protección. Esto nos va a llevar a que tenemos que tener cuidado cuando saltan estas protecciones de ver dónde está el problema. Es decir, si nos salta el magnetotérmico, por ejemplo, hemos dicho que tenemos dos ramas en el Rapid Trio. Si nos salta el magnetotérmico de la rama DC, sabemos que podemos tener un problema dentro del equipo. Pero si nos salta el diferencial, no quiere decir que tengamos un problema dentro del equipo. Puede ser, por ejemplo, que la pica a tierra que está fuera del equipo esté mal instalada. Entonces tenemos que saber que cuando estas protecciones saltan, cómo actuar al respecto, ¿vale? La forma de actuación, una vez que saltan estas protecciones, es directamente levantarlas, ¿vale? Vale, los esquemas de los tres modelos son los siguientes. Los dos inferiores son el Duo y el One. Básicamente tenemos una rama, en la parte izquierda las protecciones, en la parte central el contactor con el transformador y en la parte derecha los convertidores. Todo el tema de protecciones es lo que hemos hablado, que es magnetotérmica y diferencial. También hay un batímetro, que es el que nos va a dar la referencia a lo que estamos consumiendo. Y luego tenemos el contactor de potencia y el transformador. El transformador en este caso es un transformador de baja frecuencia que lo que nos permite, lo que nos ofrece es el aislamiento galvánico entre la red y el vehículo. Nos ofrece seguridad. Y luego los convertidores son convertidores AC/DC y DC/DC. Ese DC/DC último nos impone la potencia que nos está demandando el coche para cargar el vehículo. Vale. Y luego en la parte superior, que es el modelo InGeRev Rapid 50 Trio, vemos una segunda rama paralela. Esa rama es la que corresponde con la carga en AC. Aquí también tenemos en la parte izquierda las protecciones, y luego el contactor y la conexión con el coche. Es una estructura mucho más sencilla y más fácil de gestionar. Y solo está en el Trio, que es quien tiene la capacidad de cargar en alterna. Vale. ¿Cómo conectamos o cómo acometemos los cables de potencia? Los cables de potencia se acometen desde abajo del equipo y tenemos 10 cables, 10 agujeros más 2 agujeros extra. Los 10 agujeros corresponden
por una parte 5 para el lado AC que va a cargar en AC y por otro lado otros 5 para el lado AC que va a cargar en DC. Vale, de esos 5, 3 corresponden a las 3 fases. Otro corresponde al neutro y otro corresponde a la Tierra. Y luego hay 2 agujeros más que utilizamos para comunicación. Entonces siempre el equipo va a tener que estar apoyado sobre una base sólida y atacamos los cables desde el zócalo inferior hacia arriba. El centro de gravedad del equipo es importante a la hora de transportarlo porque está relativamente en un punto bajo, aunque está ligeramente desplazado hacia la parte trasera. Entonces es importante que a la hora de transportar, cuando se mueva la traspaleta o lo que utilicen, lo coja de forma correcta. A la hora de instalarlo, hay que cumplir unos ciertos requisitos. Por una parte, cuando instalan el equipo, te preguntarán cómo o dónde hay que instalarlo. Este equipo hemos dicho que tiene ventilación forzada y necesita espacio a su alrededor. Las recomendaciones son las que se indican en la pantalla, que son 80 centímetros por la parte trasera, 80 centímetros por la parte delantera y 50 centímetros por los laterales. Es importante que se guarden estas distancias para que el equipo funcione en las condiciones óptimas. En caso de no poder cumplirse con estas distancias, sabemos que no se va a cumplir todas las características de ventilación y el equipo se calentará un poco más. ¿Vale? En caso de ser necesario estar en una situación que no cumple esto, lo mejor es contactar con nosotros y ver si el flujo de aire es el correcto para refrigerar el equipo. Vale, el equipo, cuando se apoya sobre la plataforma, dispone de 6 agujeros en sus laterales donde se ancla con el suelo. Entonces, normalmente haces una base sólida, de la manera que sea, se colocan los 6 tornillos y el equipo se instala sobre esos 6 tornillos. Hay un tema que es importante destacar y es, generalmente, estos equipos pueden estar instalados lejos del transformador de media tensión o del transformador que corresponda, de baja tensión. Entonces, aunque es responsabilidad del instalador ponerle la sección que corresponda, es importante que nunca esta sección de cable sea inferior a la que deba ser, porque eso va a repercutir en el buen funcionamiento del cargador. Entonces hay que tener cuidado en una instalación qué sección de cable se le va a acometer al equipo. Visto más o menos de una manera global cómo es el equipo tratado como una caja negra, vamos ahora a abrirlo un poco y a ver las diferentes partes para analizar qué tenemos. Por una parte, la comunicación. En la comunicación de serie tenemos Ethernet y la manera de comunicarnos es a través de un cable típico de Ethernet, cuya toma se suele llamar RJ45, donde lo conectamos en la toma de red. Vale, este equipo dispone de 2 tomas de red. Se pueden usar las 2. ¿Vale? Entonces, solo que les diferencia ligeramente de cara al usuario cómo se usa una toma o cómo se usa otra. El concepto que tenemos que quedarnos es que nosotros vamos a utilizar el portátil, nos vamos a conectar al equipo a través de Ethernet
y mediante el Web Manager, que es un programa que está instalado dentro del equipo, vamos a poder configurarlo. Vale, ahí va a haber configuraciones de todo tipo, pues desde que si va a llevar la OCPP, si va a tener RFID, si vamos a estar en una red u otra o si se trata de un equipo u otro. Entonces vamos a tener distintas configuraciones que habrá que realizarlas generalmente la primera vez que instalamos el equipo. ¿Vale? Y la forma de tratar estos equipos actualmente será o bien a través de Ethernet que viene de serie o bien a través de Wi-Fi. Es decir, tú puedes ir con tu tablet o con tu portátil, te conectas al equipo y lo configuras. ¿Vale? Vale. Ahora, un apartado que es importante entenderlo es cómo acometemos la red trifásica al equipo. Vale, hemos abierto el equipo y vemos que en la parte inferior tenemos 8 bornas. En este caso, 4 bornas de la derecha, que son más grandes, y 4 bornas en la izquierda, que son un poquito más pequeñas. A su vez tenemos los agujeros de entrada de los cables y la pletina de cobre que está a la izquierda. Disponemos de 12 agujeros, de los cuales 5 vamos a utilizar para la acometida AC para carga en AC y 5 vamos a utilizar para la acometida AC para carga en DC. Entonces, la acometida AC para carga en AC se encuentra en la izquierda. En este caso son las bornas pequeñas. Y la acometida AC para carga en DC se encuentra a la derecha, que es la que se muestra en esta imagen. Hay que tener cuidado porque tenemos RST, que son las 3 fases, y el neutro. Entonces el neutro está marcado y el cable neutro debe estar instalado correctamente en el neutro. Y luego el cable de tierra tiene que conectarse en la pletina de cobre que está situada a la izquierda. Para el caso de la carga en AC, o sea, de la conexión de la acometida AC para carga en AC, en la imagen podemos ver que está a la izquierda. Nuevamente tenemos 4 pletinas, 4 terminales donde conectamos los cables, donde también está RST y N, y la tierra en la pletina. Destacarle nuevamente que el neutro tiene que estar bien posicionado. Vale. Cuando nos conectamos vía Ethernet al equipo, hemos visto que siempre el instalador generalmente no quiere tener problemas con las comunicaciones, con las redes, quiere que sea lo más sencillo posible conectarse y intentar configurar el equipo de una forma sencilla. En el manual está descrito cómo nos podemos conectar al equipo y ese cómo básicamente es: instalamos el cable Ethernet a nuestro portátil y al equipo y abrimos un navegador y escribimos generalmente el número de serie, ¿vale? Y 2.8080, que es el puerto al que queremos acceder. De esa manera accedemos al Web Manager a través del navegador. Y del propio Web Manager ya nos registraremos y configuraremos el equipo de una forma sencilla. Si tenemos Wi-Fi, la forma de conectarnos es equivalente. Simplemente nos tendremos que conectar a la red que está emitiendo el equipo, pero la forma de conexión es similar a que si fuera en Ethernet. En caso de que tuviera 3G, existe también posibilidad de conectarnos de forma remota y podríamos hacerlo escribiendo en el navegador www.ingerref.com/número de serie.
Entonces, escribiendo eso accederíamos de forma remota si el equipo tiene conexión a internet, si no, no. Y podríamos configurar o ver si el equipo está ok, los logs, etcétera. Una vez que el equipo está ya configurado, bien instalado y encendido, es hora de que el usuario empiece a interaccionar con la pantalla. La pantalla es táctil. El objetivo y diseño de esta pantalla ha sido que sea fácil de usar, a poder ser el texto cuanto menos mejor y más gráfico. Entonces, la idea es que tú en un primer lugar selecciones el conector que desees, sigas los pasos que te indica la pantalla y una vez que comienza el proceso de carga, podemos ver que tenemos los diferentes datos de carga, el porcentaje del estado de carga de la batería, la potencia, la energía, tensión, corriente, el tiempo restante y en caso de que tengamos carga simultánea, tenemos la posibilidad de elegir la otra carga para poder ver ambos datos. Podemos ver que podemos finalizar de una forma sencilla apretando el botón y básicamente destacar que es un display donde se ha priorizado la usabilidad antes que la funcionalidad del propio display. En caso de que surja cualquier tipo de alarmas, se indicará. Se puede ver que aquí, por ejemplo, no hay conexión o está offline el equipo, o que ha podido surgir una alarma. Por ejemplo, ha habido una comunicación que no ha sido adecuada con el coche y se indica. Y básicamente el display es eso. Es decir, llegas al equipo, seleccionas la toma, sigues los pasos que te indica el display, procedes a cargar, te identificas, finalizas y listo. Tiene una analogía similar a lo que podría ser una gasolinera. Llegas a la gasolinera, seleccionas qué combustible quieres, cargas, pagas y te marchas. Esa es la filosofía que tenemos. Y en el apartado de alarmas, cuando suceden alarmas, el equipo mostrará un triángulo de aviso. Si pulsas sobre ese triángulo de aviso, te saldrán las alarmas que dispone el equipo. Hay alarmas que se van de forma instantánea, porque puede ser, por ejemplo, que no tengas tensión de alterna, o puede ser que el coche te haya parado la carga por cualquier motivo. Y luego hay alarmas que son más permanentes, que es, por ejemplo, que haya un defecto dentro del equipo que no permita funcionar. Entonces, esa alarma se indica en la pantalla y en caso de dudas contactar con el servicio de asistencia técnica para solventar cualquier problema. Referente al mantenimiento, destacar que como tiene ventilación forzada y es IP55, el equipo dispone de filtros para la ventilación. Entonces, se recomienda que los filtros que están dentro de las rejillas, en función del lugar donde se encuentre, si es una zona muy sucia o una zona limpia, generalmente se dice que entre 1 y 2 años es conveniente que se limpien los filtros para un mantenimiento preventivo. Si es una zona muy sucia, pues igual hay que limpiarlos cada 6 meses o incluso cambiarlos. Pero es un punto a tener en cuenta en el mantenimiento de este equipo. Ingitube, ready for your challenges.